La información en primera persona, los hechos y sus protagonistas. En El Arranque. El Arranque. La entrevista del día. Darío Lopérfido ya está en el estudio con nosotros, aquí en Radio Sónica, en El Arranque. Él es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y tenemos muchos temas para charlar con él. ¿Cómo andas, Darío? ¿Bien? Muy bien, buenos días, gracias. Bueno, gracias por venir. Un placer. Me imagino que estarás un poco ya metido en la campaña, a pesar de tu vida que se ha desarrollado este primer semestre del año en el exterior. ¿Cómo decidiste enfrentar este desafío? En realidad no estaba en mis planes, porque yo tenía el año laboral organizado y aparte tenía un proyecto muy importante, familiar, que era que mi mujer estaba embarazada y que no me podía mover mucho de Berlín. Recibí una llamada de Yamil Santoro y de Karina Mariani, que a Karina la conozco hace muchos años, a Yamil no lo conocía, donde me proponían si podían decir que yo iba a correr para candidato a jefe de gobierno. Le dije que lo podían decir, que no podían decir que yo iba a hacerlo directamente, porque en ese momento era el mes de diciembre más o menos, mi bebé nació en mayo, o sea, estaba con mi mujer de 3 meses, 4, pero les dije, con todos estos condicionantes, que yo no me puedo mover de acá porque mi mujer ya tiene el médico acá, ya está en tratamiento acá, o sea, no voy a cambiar ese esquema. Pueden empezar a decirlo, podemos empezar a ver qué posibilidades hay, podemos empezar a trabajar telefónicamente todos los días hasta que nazca el bebé, y una vez que nazca el bebé yo puedo empezar a viajar. Yo ya había viajado con mi mujer embarazada, puedo ir y venir hasta que el bebé más o menos tenga 2 o 3 meses y venir a establecernos. Y así empezamos a trabajar. En realidad al principio fue como a ver si había recepción, si había buena recepción a la idea. Vimos que empezó a aprender. Algunos referentes que yo tengo de muchos años en política, como Ricardo López Murphy, me apoyaron, empecé a hablar con distinta gente. Que de hecho se sumó. Sí, Ricardo es como una especie de padrino de todo el proyecto. Con Ricardo nos conocemos hace mucho y yo le tengo un enorme respeto. Y bueno, ahora estamos en el tramo final de la presentación de listas, viendo a ver cómo prospera la cosa. A mí me interesa mucho la ciudad, me interesa correr en esta y ver qué posibilidades hay, si no será la otra, pero creo que hay un sector del electorado que no está cómodo. Es interesante lo que estás diciendo y me meto puntualmente en la política. Fuiste funcionario en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Mauricio Macri y también fuiste durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Del de Larreta te fuiste, te fueron, un poco lo que ya todos sabemos y conocemos. ¿Cuáles son las diferencias fundamentales que vos ves en la gestión entre Macri y Larreta? Hubo un decaimiento de la calidad de gestión y la calidad institucional. Yo, la verdad que el tiempo que trabajé en la gestión con Macri, no tengo nada malo para decir. Era una gestión eficiente, una gestión. Yo era director de Colón, no había ninguna intromisión en mi trabajo. El ministro del cual dependía era Andrés Ibarra y pudimos instrumentar un montón de cosas de modernización del teatro. Prácticamente nos comunicábamos por WhatsApp y teníamos un entendimiento al minuto. Mirá, Andrés, voy a hacer tal cosa que te parece, mirá, dale, Darío, tal. O sea, y reuniones periódicas con funcionarios, reuniones de control. Si uno tenía un problema en un área, inmediatamente concurrían. O sea, se trabajaba muy bien, se trataba de el gasto más o menos tenerlo controlado, se trataba de que no hubiese excesos. Cuando cambia la gestión y Mauricio Macri va a la Nación... De hecho, toda la renovación del Colón se da casi en tu gestión, ¿no? Si mal no recuerdo. La renovación del edificio ya había terminado. Nosotros ahí
tuvimos en muy poco tiempo, instrumentamos la inauguración de cosas que no estaban en marcha, la biblioteca, las transmisiones por streaming que ahora se hacen, que uno puede ver una función del Teatro Colón por internet, eso empezó en ese momento, la modernización de la boletería, o sea, un montón de cosas que habían quedado pendientes, las hicimos muy rápido, y al momento del cambio de gobierno, que la ciudad pasaba a estar gobernada por Larreta y Macri iba a la presidencia y apareció además la gobernación de la provincia de Buenos Aires, hubo una migración de funcionarios para todos lados, porque sensatamente no estaba previsto ganar todo. Entonces en ese momento a mí me piden que me quede en cultura y me lo piden con mucho énfasis, porque en realidad yo no quería, yo estaba muy cómodo en el Teatro Colón, era un cargo que me resultaba muy bien y me estaba yendo muy bien, era una gestión que era muy bien ponderada, pero bueno, tuve un ánimo un poco de hacerle, de decir, bueno, si toca esto, vamos a poner el hombro, porque no tenían candidato a ministro de Cultura. Y empecé a trabajar, y la verdad que más allá de algunos proyectos que se pudieron hacer, y más allá de alguna gente con la que me llevé muy bien en el gobierno, yo creo que la calidad de gestión descendió fuertemente después de Macri, en el paso de Macri a Larreta. Y además... ¿Y por qué crees eso? Porque tal vez la gestión de Larreta no está concentrada en cultura. ¿Qué es lo que pasó ahí? Yo creo que porque la gestión de Larreta tiene una gestión muy personalista. La mayoría de los funcionarios son larretistas, por decirlo de algún modo. Macri no tenía eso. No, Macri es un tipo, en cierto sentido, en la relación de gestión, es un tipo, como diría, un poco... Más relajado, ¿no? Más relajado y más liberal, como liberal en el sentido de no estoy siguiendo cada cosa. Me extrañó mucho, porque cuando venía venía de la gestión hay un ejemplo muy puntual, por ejemplo, cuando viene el momento de que pasa la gestión de Macri a Larreta en las elecciones, hubo ¿se acuerdan? Una interna, una PASO, entre Larreta y Michetti. Y Macri dijo que había que votar que él votaba a Larreta. Y hubo funcionarios del gabinete de Macri que dijeron, vamos a votar a Michetti. Y no Lombardi, Montenegro, y no generó ningún problema y no generó ninguna discriminación, y de hecho Lombardi, que fue candidato a vicejefe de Michetti, sigue en el gobierno con Macri, y Gabriela terminó de vicejefa. Eso es inaceptable para Larreta, eso sería inaceptable para Larreta. Larreta tiene un proyecto que es ser presidente de la Nación y necesita y tiene tipos que trabajan para eso. Pero es interesante lo que decís, porque si vos hoy mirás el gobierno de Macri, tal vez te pueden gustar o no gustar, pero tenés referentes para el recambio. Sí. Desde Carolina Stanley hasta Patricia Bullrich, o sea, hay recambio. Lombardi, Peña. Hay recambio. Pero no pasa eso en el gobierno de la ciudad. No, la mayoría de la gente... un referente, un ministro, la gente no los conoce. No los conoce. Y yo no creo en eso. Yo justamente creo que los gobiernos buenos son los los gobiernos que pueden zafar muy bien crisis, son los gobiernos que tienen personajes destacados que pueden salir, poner la cara y dar la discusión en los medios, que en los medios lo respetan. O sea, que cuando... Yo me acuerdo siempre, por ejemplo, el gobierno de Menem. El gobierno de Menem tenía 5, 6, 8 tipos que salían todos los días, machacaban, Corach todas las mañanas, a los Coan, a los programas iba Guido Di Tella, que era el ministro de Relaciones Exteriores. O sea, yo creo en los gobiernos fuertes, donde hay muchos tipos con opinión propia. Por supuesto, el número uno, el presidente, el jefe de gobierno o lo que sea, es el que los coordina, es el que fija las políticas, y hay que entender, los poderes ejecutivos son unipersonales, se suponen, tienen una cabeza, no es como el poder legislativo, pero cuanto mejor
más colaboradores fuertes tenés vos, mejor le va al gobierno. Y en el gobierno de Larreta no, en el gobierno de Larreta no le gusta, a Larreta no le gusta que los ministros hablen, que los ministros tengan... De hecho, no van a la televisión casi, no, es muy raro ver a un ministro de Larreta. Y te digo, para que haya venido Moqui acá, no sabés lo que tuvimos, un año tuvimos que trabajar. Claro, que es lo normal, ¿no? O sea, Franco es un ministro que tiene a su cargo lo que es el puntal, digamos, de la gestión de Larreta, que es la obra pública. Y cómo no tendría que ir a explicar muchas veces que cuando son obras nuevas, son obras complejas, tenés que explicar el funcionamiento. Sí. Bueno, eso no sucede y a mí no me gusta ese estilo. Yo no tengo... Muchas veces la gente dice, vos estás enojado... ¿Estás enojado con Larreta o Larreta está enojado con vos? De ninguna manera, yo no estoy enojado con Larreta. Simplemente somos como... ¿No hablaste más con él después de todo lo sucedido? No, pero hablé con muchos de ellos. No me lo crucé a Horacio, pero hablé con muchos de los... Hablo habitualmente con ellos. De hecho, estuve hace poco almorzando con su hermano. No, yo no me enojo en política. La política funciona o no funciona. Hay relaciones políticas que funcionan y hay otras que no funcionan. ¿No trató para estas elecciones de reincorporarte? No. De ningún modo. No hubo un llamado telefónico, no trató... No, yo me veo con algunos. De hecho, yo quedé con muy buena relación con muchos de los que trabajan ahí y ningún problema. No me puedo reincorporar, es como un matrimonio que fracasó. O sea, y eso no... Yo también siempre digo algo que una vez lo dijo Larreta. Larreta lo estaban previo a las elecciones, era cuando se decía, no sé si se acuerdan, que en lugar de Vidal había que poner a Massa de candidato a gobernador y había mucha gente del PRO enojada con Larreta. Yo me acuerdo que Larreta en ese momento le pregunté, pero hay mucho lío, vos estás con este tema, y decía, sí, pero tienen que entender que no es personal, es político. O sea, la política es la política, no sé. Bueno, esto es lo mismo, no es personal. Yo no tengo ningún problema personal con Larreta. A mí no me gusta tener problemas personales con la gente. Tenemos un problema político que tenemos distintas maneras de entender la política. O sea, yo creo que la política es la discusión de las ideas y que cuando hay un tema y un tema no funciona, hay que discutir y todos tienen que expresarse y todos tienen que escucharse y hay que agotar la discusión hasta llegar a la conclusión más acabada. ¿Tenés una visión de la ciudad diferente a Larreta? ¿Cuáles serían las principales diferencias? Yo creo que hay un modelo de la ciudad de Buenos Aires, hay un modelo... La ciudad de Buenos Aires, recordemos especialmente para la gente más joven que no... Que ya la vio así. La ciudad de Buenos Aires tenía un régimen distinto. La ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno, que se llamaba intendente, lo elegía el presidente de la nación. Esto fue así hasta el año 95, que fue la reforma constitucional, donde se elige se vota la elección directa del intendente. El primer intendente electo fue de la Rúa. Eso empezó para mí una etapa nueva en la ciudad. La ciudad pasó de ser como un distrito federal, como la ciudad que el presidente ponía al intendente porque era la capital del país, a ser una ciudad con un estatus jurídico distinto. La ciudad de Buenos Aires, según la Constitución, tiene un estatus jurídico raro. Es una ciudad-estado. No es una provincia. Y no es un gobernador, es un jefe de gobierno, no es un intendente. Es distinto. Y a partir de ahí empezó a tener, una autonomía y empezó a tener, digamos, una legislatura que tiene otras capacidades que lo que tenía antes, que era el Consejo Deliberante, que era que votaba determinadas normas, pero ahora la legislatura vota leyes. Cambió. Creo que ese modelo hoy llegó como a un nivel que hay que refrescar. Bien. Porque si uno piensa la ciudad de Buenos Aires en el año 97, 98, después inmediatamente que empieza la autonomía, la ciudad de Buenos Aires gastaba 2.900 y pico, casi 3.000 millones de dólares por año. Ahora la ciudad en el año 2017 gastó 11.000 millones. 11.000 millones y ahora gasta un poco menos por la devaluación, pero es una cantidad de dinero exorbitante. Ese dinero
¿Cómo se genera? Aumentó la presión impositiva en estos últimos 20 años de una manera brutal. Y el endeudamiento de la ciudad. Y el endeudamiento, la ciudad aparte está endeudada. La estructura de la ciudad es enorme, no tiene sentido. Yo conozco muchas ciudades, viví en muchas ciudades, investigo las ciudades. Buenos Aires tiene una estructura infinitamente mayor que Madrid, por ejemplo. Madrid es una ciudad que está mucho mejor que Buenos Aires. Madrid es una ciudad que tiene una red de subtes impresionante. Madrid es una ciudad o sea, por dar un ejemplo, Buenos Aires crece, pero lo que crece es el gasto público, crece el endeudamiento y crece una idea de que te tienen que cobrar por todo y después te lo devuelven en bienes, en servicios, que no sé si son los que tiene que dar una ciudad. Harías una ciudad más eficiente en cuanto al recurso, en cuanto al gasto de... Claro, y más eficiente en términos de determinadas áreas. Bien. Lo que necesita, porque también es cierto que esta dispersión de cosas que hace la ciudad, donde hay de todo, o sea... La ciudad, hay cosas que realmente ya llega al orilla al ridículo. El otro día veía una tontería, pero digo, un congreso de astrología en los jardines del planetario. Y financiados por la ciudad. Financiado por la ciudad, los científicos del planetario quejándose porque diciendo, no, nosotros somos, esto es astronomía, somos astrónomos, no nos dedicamos a la astrología, tiramos Ciencia la carta atrás. Mansi. Claro, viste, o sea, es casi embrutecedor, ¿no? Porque es lo que se dice en las pseudociencias, y gasta dinero en eso, ya gastar dinero en la astrología o gastar dinero todo el tiempo por cualquier cosa que se hace, contratan grupos y gastan un montón de dinero, ya es como que la ciudad es una usina de entretenimiento, una usina metiéndose en cosas que muchas veces que son de naturaleza privada. El entretenimiento lo hacen los privados, o sea, si hay que hacer un recital de un grupo de rock, antes se hacía, yo lo hice como secretario de Cultura de la ciudad cuando fui a fines de los 90, pero una cosa excepcional, o en un determinado momento del año, el verano, que había poca gente en la ciudad y se hacía para fomentar el turismo. Ahora es todo el tiempo, por cualquier cosa, porque se inaugura una estación de subte y te hacen 20 grupos de murga, de esto, del otro. O sea, la ciudad hace todo y en realidad cuando haces todo, lo que estás es no poniendo el foco en los 4 o 5 temas que son los que tiene que hacer una ciudad. Una ciudad tiene que tener 4 o 5 temas. ¿Cuáles son? Claro. La seguridad es básica. O sea, el Estado se tiene que ocupar de la seguridad. De eso sí no se ocupan los privados. O sea, no es lo que... Como la seguridad es mala, en la ciudad de Buenos Aires uno paga una cantidad brutal de impuestos para sostener la seguridad, pero después mucha gente... ¿Modificarías algo en la estructura de la policía de la ciudad? Así como está hoy. La formación. O sea, vos ves a algunos policías en la calle de la Ciudad de Buenos Aires, parecen Boy Scouts, con todo el respeto a los Boy Scouts. O sea, no se nota que sean chicos que hayan tenido, desgraciadamente, porque son chicos y chicas que se la juegan todo el día en la calle. Pero digo, la formación es clave. Vos ves en muchas ciudades, vos ves los policías y ya tienen una actitud que intimida. O sea, acá el policía corre de atrás al ladrón. O sea, no lo puede agarrar, no lo puede, o sea, no tienen una formación respecto de de artes marciales, como pasa en todo el mundo, para poder inmovilizar a un tipo sin tirarle un tiro, sin pegarle nada. O sea, no son policías potentes. ¿Estás de acuerdo con el uso de las taser que se está implementando ahora? Sí, claro. Yo tengo una cosa que estoy completamente a favor. Siempre voy a estar completamente a favor de todas las cosas que sirvan para que la policía pueda actuar mejor. Yo no tengo esa mirada romántica que tienen algunos aquí, o romántica o justificatoria del delincuente. Si el delincuente es delincuente, la policía tiene que actuar y el delincuente tiene que ir preso. Después es cuando el delincuente va preso, cuando hay que darle condiciones de rehabilitación para que pueda salir y incorporarse
al mercado laboral o a esto. Pero mientras tanto, entre el delincuente y la víctima, yo me voy a poner siempre del lado de la víctima. ¿Crees que se le dan condiciones a los delincuentes hoy por hoy para que justamente puedan salir y reinsertarse? No, creo que no, que las cárceles no son buenas, pero que hay que poner énfasis en eso. Pero mientras tanto, entre el tipo que va y le pega un golpe a una anciana para sacarle la cosa y quizás la mata, no me voy a poner del lado de él o averiguar su historia personal para ver por qué llegó a eso. Me preocupa la señora, la anciana, que le pegaron y le robaron la jubilación. La seguridad es un tema prioritario y en la ciudad realmente hay que recordar que Larreta es el primer jefe de gobierno que tiene la Policía Federal. Exacto. Macri no la tuvo nunca, Exacto. o sea, no la tuvo Macri, no la tuvo Ibarra, no la tuvo De la Rúa, no la tuvo Kellerman. Pero ya que estás hablando de transferencias, faltan algunas transferencias importantes para la ciudad y el otro día se lo preguntaba a un funcionario, el tema del puerto. Nadie quiere tocar el tema del puerto porque es nacional y porque claramente afecta a las arcas nacionales. Sí. ¿Hay que avanzar sobre la transferencia del puerto a la ciudad de Buenos Aires? Bueno, ahí sí, es un tema complicado porque el puerto está en la ciudad de Buenos Aires, puede tener jurisdicción, pero por el puerto ingresan mercadería que van a todo el país. Sí, o sea, esa es la vieja discusión de... Pero el puerto de Rosario es de Santa Fe. Es de Santa Fe, exactamente. Lo que pasa es que el puerto de Buenos Aires es como la vía de entrada, digamos, de muchas cosas. Pero sí hay que transferirlo y en todo caso las compensaciones que se tengan que hacer después se hacen después. Una ciudad no se tiene que ocupar de todo. Lo que tiene que hacer es bajar los impuestos. O sea, porque este es el punto. La presión impositiva es tan brutal en la ciudad de Buenos Aires. O sea, la cantidad de impuestos que se pagan entre nacionales y porteños en una ciudad es agobiante, es realmente una cosa muy agobiante, donde vos pagás. El otro día hacía un cálculo, un economista, casi 180 días trabajás para pagar impuestos. Sí. Eso es una barbaridad para tener una estructura de ciudad brutal, enorme, que en muchos casos no cumple con lo que son los requerimientos básicos que tiene que tener una ciudad, que son la seguridad, la salud, la educación, o sea, básicamente eso. ¿Y cómo ves la salud y la educación en la ciudad hoy? La salud, los hospitales en algunos casos funcionan muy bien, en otro porque por la calidad de los profesionales. En otros casos muchas veces pasa que tienen faltas de insumos o que tienen turnos que no se pueden cubrir porque hay una cantidad de... Es verdad que hay un problema grave que en la ciudad de Buenos Aires se viene a atender todo el mundo, no solo de las provincias, sino de otros países. Y la verdad que eso de que la ciudad dé atención gratuita, alguien tendría que pagar cuando viene una persona de otro país. De hecho, alguien lo paga. Todos sí, los lo pagamos los porteños, Aires. Lo pagamos, claro. Sí, porque no existe lo gratis, ese concepto de que existe lo gratis. No, nada gratis, siempre siempre alguien gratis. lo paga. O sea, cuando viene una persona de otro país y se atiende, no se atiende gratis. O sea, si yo estoy en Estados Unidos y tengo un problema de salud, tengo que tener un seguro de estos que compras, así es caro, no sé cómo se llaman. ¿Y avanzaría sobre eso, sobre convenios de seguros o de reciprocidad con otros países? Vos te atendés, yo vivo en Alemania tenés que tener un hospital público, tenés que tener un seguro, si no lo pagás. Bien. O sea, te piden la tarjeta de crédito. Sí. Si vos ¿cómo no si no ir más lejos en Uruguay. En Uruguay también. En Uruguay, cualquiera que tiene un accidente va a un hospital público y le cobran. Claro. Pero bueno, vos recién señalabas que el puntal del gobierno de Larreta es la obra pública. Sí. ¿Cuál sería el puntal en un posible gobierno tuyo? Solucionar, a mí me parece que no hay futuro sin una educación de calidad y eficiente. O sea, la educación sería la seguridad y solucionar estos problemas que decíamos de salud. Acá la educación es una catástrofe lo que está pasando, porque la diferencia entre el chico que va a colegio privado y el chico que va a colegio público, hoy es brutal, pero es brutal básicamente porque el chico que va a colegio privado tiene todos los días de clase, en un año tiene todos los días de clase, y el que va a colegio público no. El que va a colegio público es el chico que termina de rehén de todos los conflictos gremiales, y chicos que pierden la brecha
se va haciendo cada vez más grande. El chico que va a un colegio privado, aunque sea un colegio privado no muy caro, tiene un 20 o 25% más de días de clase que el que va al colegio público, que es rehén de los Baradel y de todo. Hay algo importante compañía. ahora que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, seguramente estás en conocimiento, que es que se vence la concesión de subterráneos de Buenos Aires. Sí. ¿Cuál sería tu propuesta como jefe de gobierno para los porteños en relación al subte? ¿Renovarías la concesión? ¿La estatizarías, como dicen algunos? ¿Cuál sería, digamos, tu visión en relación a eso? Yo creo en el que las obras públicas, yo creo al revés. Creo que las obras públicas, yo creo mucho en el sistema de que las obras públicas las hacen los privados y se quedan con la explotación. Bien. O sea, como pasó en los 90, pasó con algunas autopistas. Sí, sí. No, el subte es una obra cara. Normalmente es muy cara, pero es cara también porque dura mucho. Fíjate que nosotros tenemos líneas de subte que son de 1906. O sea, en ese momento habrá sido muy caro hacer la línea A de subte, pero justamente todavía hoy la usamos. Entonces, no, yo no creo que haya que estatizarlo. Creo que hay muchas empresas en el mundo que administran redes de subte, que tienen expertise y que lo hacen bien. Y las redes de subte en la ciudad de Buenos Aires quedaron muy atrás de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Fíjate, Santiago de Chile tiene red de subte desde el año 75 y hoy está en 140 kilómetros. Y Buenos Aires tiene de 1906 y está en 60. O sea, ya no comparamos con París, con Berlín, o que son esas redes, o con New York, esas redes subte monstruosas que llegan a todos lados. Quito, la ciudad de Quito acaba de hacer 23 kilómetros de subte en 3 años. Pero si vos te vas a invertir el dinero en el Metrobús... Eso iba a preguntar particularmente por el transporte en general, porque este gobierno de Larreta y el de Macri tiene una tendencia a apostar por el transporte público, a disminuir el uso del auto, el tema de las bicicletas, el tema del metrobús con el colectivo. En alguna época se hacía el chascarrillo con subtren metrocleta, esta palabra que querían implementar. Digo, ¿crees que el sistema de transporte está preparado para justamente esto que se quiere hacer en la ciudad de Buenos Aires, que es alentar el uso del transporte público, ya sea colectivo, tren? No, porque el transporte público es muy malo. El transporte público, fíjate que el Metrobús cuando se hizo como con la idea de ser un complemento, el complemento como para el Metrobús de la 9 de julio. Sí. El Metrobús de la 9 de julio era complemento a mí me pareció, era complemento del subte. Como la obra le salió bien y se dieron cuenta que les había dado rédito, empezaron a hacer Metrobús en todos lados. O sea, el Metrobús es, primero, la verdad, tampoco exageremos en las caracterizaciones. El Metrobús es un carril exclusivo para colectivos con estaciones. Existe en todas las ciudades del mundo sin tanta cosa, no le ponen nombres raros, pero en todas las ciudades del mundo existe el carril exclusivo para transporte público, para transporte terrestre. El tema es que, bueno, se entusiasmaron con eso. La gestión Larreta, esta gestión, no hizo nada con el subte, porque inauguró la línea H, pero la línea H la había empezado Tellerman, la terminó casi Macri y solamente Larreta la inauguró. Ahora inauguraron 3 estaciones y hacen publicidad como si hiciera 3 estaciones, como si fuera... Que las hizo la Nación. Que las hizo en la gestión de Cristina. Los túneles estaban hechos, claro. Se hizo la electrificación. No mejoró el funcionamiento porque lo que hace es cargar más de pasajeros, pero y tal vez lo peor es que no hay proyecto a futuro de extensión de la línea subte. No hay ninguno. Ahora, el subte es irreemplazable, no se reemplaza el subte con el Metrobús, porque primero, no es contaminante, segundo, es más rápido. Buenos Aires tiene una extensión, es una ciudad de una extensión
muy grande. O sea, la manera de comunicarse en la ciudad, si vos te tenés que comunicar, si vos tenés que ir de Liniers a Barracas, por ejemplo. O sea, bueno, es como... Ya no podés de Belgrano a Barracas, es difícil. Llévate, no sé, claro, llévate la factura, o sea, el mate, como si fueras a Mar del Plata. Ni te cuento si tomás el 29. Sí. Darío, a nivel nacional, te quiero trasladar digamos, a nivel de la ciudad, a nivel nacional. ¿Van a ir con boleta corta? ¿Cómo es el tema? ¿Vas a elegir un candidato? ¿Va a ser Macri? ¿Va a ser Espert? ¿Cómo te vas a manejar digamos? Macri no, porque por esta ley, por este decreto que sacaron de las colectoras, no se puede, porque dice que una candidatura presidencial tiene que llevar una sola candidatura a la ciudad. Para empezar, antes de contestarte eso, te tengo que decir, es un problema extraordinario cómo los políticos manipulan el sistema electoral en la Argentina. Es un sistema electoral que no es previsible. No puede ser que tengan que de acuerdo a la conveniencia o al capricho del gobierno de turno se ponga el sistema electoral. La ciudad siempre se votó sola. Sí. Yo quería ir a una elección solo contra Larreta, a jefe de gobierno, sin estar encadenado a ninguna boleta presidencial. Eso lo hicieron por conveniencia electoral de ellos, del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional. Cuidado que tal vez te juega a favor ahora. Tal vez te juega a favor. Sí, pero a mí la verdad que no me gustan esas especulaciones, porque la ciudad, se elige alcalde de la ciudad, se elige jefe de gobierno de la ciudad, se elige jefe de gobierno de la ciudad, no se elige jefe de gobierno pegado a un presidente. O sea, es una elección. Nos jactamos mucho de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires y el primer requisito de la autonomía sería que votemos solamente para la ciudad. Fíjate cómo hicieron esa jugada y cómo ahora está muy perjudicada la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que puede llegar a perder las elecciones por una jugada equivocada. Eso es por toquetear el sistema electoral y las fechas de elecciones, que en los países donde esto funciona bien son siempre fijas. Ya se sabe siempre que en tal día se votan autoridades locales, en tal día se votan autoridades nacionales. Entonces, ahora con tamaño nivel de polarización, ir con boleta corta sin candidato a presidente te deja un poco metido adentro de te dejan corres en inferioridad de condiciones. Y yo tengo una propuesta muy amable y tuvimos una muy buena conversación hace unos días con José Luis Espert y quedamos en seguir teniendo. No está cerrado eso, pero pueden seguir tuvimos charlando. una conversación, digamos, donde hubo muchas coincidencias y esa también es una posibilidad. Para finalizar, ¿te molesta cuando el periodismo mezcla la vida pública con la vida privada? Te pregunto esto eso es algo que en algunos lugares del mundo está resuelto ya, ¿no? La vida privada va por algunos carriles y la vida pública va por otros carriles. Acá está un poco mezclado todo, ¿no? ¿Por qué pasa eso en Argentina? Bueno, porque creo que ha decaído mucho el nivel de la televisión. Entonces, todos opinan de todo. Yo ayer veía una declaración increíblemente disparatada, o sea, lindante con una cosa inquisidora y casi estalinista. Dije, Dadi Brieva dice hay que hacer una CONADEP del periodismo. O sea, Dadi Brieva es una persona del espectáculo. Está bastardeando el uso de una palabra que en este país fue una palabra muy importante, que fue la CONADEP, que, o sea, no puede decir una CONADEP del periodismo, porque está hablando de la desaparición de personas. O sea, como la CONADEP quiere decir Comisión Nacional de Desaparición de Personas. No podés juntar CONADEP con periodismo. ¿Qué querés que...? O sea, es un disparate. Sí, si hablábamos de periodistas desaparecidos, que se los chuparon en el Falcón Verde, ok. Pero no ahora como diciendo una CONADEP de que los periodistas que criticaron a Cristina. O sea, y eso pasa a ser una noticia medio política, cuando en realidad no tendría que tener ninguna relevancia, porque yo a Dadi Brieva le diría, contá chistes, pero no te metas en este terreno. Y está todo mezclado. Eso fue una cosa, creo, bastante complicada que dejó el kirchnerismo. El kirchnerismo lo que hizo fue cooptar
gente del espectáculo, cooptar esto y darles a todos y llevarlos a todos a programas de televisión a que digan pavadas, porque decir una CONADEP del periodismo es ante todo una burrada estratosférica, ¿no? Como es utilizar un término que viene de la tragedia argentina y sindicarlo en función del periodismo. Entonces, ese tipo de cosas que son conductas que son complicadas porque es gente básicamente que habla sin saber, produce que todo eso se mezcle. Cualquiera opina de política y cualquiera. Entonces la televisión se hace eco de eso y termina diciendo, y Daddy Brieva, ¿y usted qué opina de esto? Tal cosa. Y lo pérfido dijo tal cosa. ¿Y yo por qué tengo que estar en una discusión con Daddy Brieva? ¿Y crees pero que esa cooptación en general de la que nos estás contando fue por una cuestión de negocios, por dinero, o también puede ser que haya habido parte de ideología en la que cada uno de los artistas o referentes creyeron? Las dos. En algunos casos creyeron y en otros casos creyeron y también recibieron ventajas. No te olvides que el kirchnerismo había armado una red de programas, de publicaciones, de esto, donde se les daba difusión a todos ellos y también gastaban mucha gente, los contrataban, se hacían series, que se hacían películas, o sea, una mezcla de los dos. Por supuesto que creo que hay gente que lo cree honestamente, que lo creía honestamente y hay otra que a su honestidad la ayudaron con dinero. ¿Te asustaría que los Fernández ganaran la elección? A mí no me asustan en general las cosas, pero creo que sería malo para el país, sería muy malo para el país, muy malo, un retroceso tremendo y que generaría un aislamiento del país, porque fíjate que cuando Cristina Kirchner gobernaba el país, había una situación internacional donde los países de la región estaban más o menos en líneas similares. Sí. Tenías a Lula en Brasil, después a Dilma, tenías a Michelle Bachelet en Chile, Chávez, tenías en Venezuela a Chávez Maduro, tenías Correa en Ecuador, el Frente Amplio en Uruguay. Eso ahora cambió. En Chile gobierna Piñera, ganó la centroderecha en Colombia, ganó la derecha en Brasil. Entonces el aislamiento sería muy grande en términos regionales. En las alianzas o en los posibles marcos de gobernabilidad con Estados Unidos, que es un jugador importante, como se ha visto, por ejemplo, en el tema del crédito del FMI para la Argentina, lo vemos casi todos los días, todo el tiempo, dicen, no tiene que volver, cada vez que hay una amenaza que puede volver el kirchnerismo, los mercados se disparan, y frente a la Unión Europea, otro tanto. Entonces, aparte hay que entender una cosa, y a mí no me gusta decir cosas que después, que como los políticos que dicen todo el tiempo cosas para que a la gente hay que decirle la verdad. La situación económica el año que viene y el siguiente no va a ser buena. No va a ser buena. El precio de los commodities está bajo, la soja está baja. Argentina tiene pendientes reformas muy importantes, la reforma previsional, la reforma laboral. O sea, gane quien gane, no va a haber un rebote todavía de la crisis, va a tardar. Entonces, también eso va a ser sería una catástrofe, porque el kirchnerismo supo gobernar con el país creciendo al 6%, con las hojas por las nubes, con plata para repartir. Entonces, acá no va a haber nada para vamos repartir. A estar hablando el año que viene de reforma previsional y de reforma laboral. Yo espero, porque si no tiene solución el asunto. Tenemos un país donde hay un poquito más de 10 millones de personas que aportan para 30 millones que reciben, o sea, entre los jubilados y los que cobran planes sociales. Entonces esos 10 millones que aportan, les tenés puesto el pie en la cabeza y ya los exprimís, que no le podés sacar más impuestos, o sea, no pueden más. Entonces la reactivación requiere de que haya más pymes, de que las pymes puedan trabajar, de que haya más gente que emplee gente. O sea, en esta situación es imposible. Dale, Augusto, tengo que cerrar, pero te doy la última. Sí, preguntarte más que nada, Darío, por Massa se acaba de bajar de la carrera presidencial, anunció que va a encabezar la lista de diputados. Sí. Quería preguntarte si te sorprendió el armado de las listas ahora en este último mes y medio, con todas las sorpresas, si se quiere, que se fueron dando. Si te sorprendió todo lo que pasó en la política a nivel nacional.
Lo de Massa no me sorprende, porque a Massa cuando salió la candidatura de Alberto Fernández, todos los intendentes que jugaban con él y todos se fueron inmediatamente con Alberto Fernández, entonces Massa quedó como en el ajedrez, quedó hackeado, claro. No tenía mucho movimiento, movía para un lado, movía para el otro. ¿Y Pichetto te sorprendió con el presidente? Pichetto me sorprendió, sí, creo que fue una jugada rara, pero que le resultó. A Macri le resultó, porque básicamente para mí Pichetto es hoy tranquilidad a los mercados. O sea, y Macri lo que necesita es tranquilidad a los mercados. Y lo de Alberto Fernández es muy raro, realmente, que una vicepresidenta haya nominado a un presidente, es raro, y creo que también está tendiente a subir a bajar su nivel de resistencia. Cristina Kirchner sabía que tenía un nivel de aceptación muy alto, pero un nivel de resistencia muy alto. Entonces buscaron un moderado. El sistema político argentino no está bien, la verdad que no está bien. Es un sistema político donde una cosa es el pragmatismo y otra cosa es ando saltando de un lugar para el otro todo el tiempo. Yo justamente lo que creemos es que hay que construir opciones que se basen más en lo que pensás. O sea, porque a mí también me dicen, Pichetto, Pichetto garantiza tranquilidad a los mercados, esto. Yo también pregunto a veces, ¿a qué Pichetto? El otro día le hacía un chiste a un amigo del PRO, ¿a qué Pichetto trajeron? ¿Al de la época del kirchnerismo, que votaba el memorándum de Irán y que defendía todo? ¿O a la época del menemismo, que defendía las privatizaciones? O sea, eso es un sistema... Ese debe ser el miedo de Marcos Peña y del presidente, seguramente. Sí, ¿En qué modo está Pichetto? ¿En qué modo está? Claro, porque parecen dos... Si vos ves a Pichetto de la época del menemismo, lo que tenemos más de 50 años, Pichetto era una Dalí de las privatizaciones, de todo ese modelo del presidente Menem. Y después pasó a ser un tipo que sostenía la ley de medios, y la 125, acordate la pelea con... Claro. La 125, que casi fue... terminó rogándole a Cobos que vote. Es esta cosa... yo no digo que todo deba basarse por la ideología, pero... hay principios que había, es muy difícil de entender para el electorado. Intuyo que la jugada de Macri con Pichetto le resultó más que la jugada de Cristina con Alberto Fernández. Darío, gracias por venir a Radio Sónica. Fuiste muy amable por todo el tiempo que nos dispensaste. Por favor, gracias, un gusto. Gracias Darío por la Lo Pérfido en Radio Sónica.